Entonces vamos a orar por la palabra, hermanos. No se preocupe por el tiempo, porque hoy hay comida acá, así que no tiene que ir a la casa corriendo, no tiene que estar pensando que va a cocinar cuando llegue, no. Disfrute la palabra y que el Señor sea el que hable. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder en este día celebrar tu nombre. A través de todo lo que estamos haciendo, Señor, ayúdanos a entender que nada de lo que hacemos lo hacemos para nosotros, sino para tu honra y tu gloria. Y Padre, el único e importante en este lugar eres tú, Señor. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que obre en nuestra vida, tome la palabra y la aplique a nuestra vida y que nos haga, Señor, tomar decisiones para que tu nombre sea honrado en todo lo que hagamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 17. Fíjense que es interesante que el domingo pasado empezamos a ver lo que es la visión de la iglesia. ¿A dónde vamos como iglesia? ¿A dónde tenemos que ir como creyentes? Y decíamos que cada iglesia tiene diferentes formas de establecer lo que es la visión, porque algunos establecen que al principio del año, pues decir, este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición, y bueno, es forma independiente de cada iglesia. Pero yo creo que realmente lo importante en la visión que tiene que ser cristocéntrica. Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes en esta mañana, porque decíamos que la visión nuestra como iglesia y como individuos, como creyentes, tiene que ser crecer para multiplicarnos. Yo crezco en mi relación con Dios hacia una madurez espiritual, y este crecimiento no viene de forma natural, sino que hay que esforzarse. Usted no puede tirar una semilla en una maceta y pensar que la semilla se va a desarrollar de una manera así sin ninguna acción humana. Tiene que tirarle agua, abono para que la planta crezca y se va desarrollando hasta que pueda producir fruto. La vida cristiana es igual. El problema es que a veces como creyentes pensamos que una persona se convierte a Cristo y de alguna manera sobrenatural va a ir creciendo, conociendo las cosas de Dios, sin que nadie tenga que ver nada. Pero realmente la Biblia nos dice que Dios mandó a la iglesia a ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Es decir, yo tengo que conocer la palabra y luego enseñárselos a otros. Entonces cuando hablamos del crecer, significa que el propósito de Dios para nuestra vida es que crezcamos espiritualmente, hermano. Es imposible que un creyente después de 5, 10, 15, 20 años siga siendo el mismo sin que haya ningún efecto de la palabra en su vida. Hay gente acá que tenía que tener, ya estar en ministerios, ya de servicio en la iglesia, pero hermano, están sentados sin hacer absolutamente nada, porque no han crecido, han entendido cuál es el propósito por el cual Dios los llamó. Dios quiere que crezcamos. Imagínense usted teniendo un bebé a los 20 años y todavía está con pañales. No, pues no es normal, ¿verdad? Que usted quiere que el muchacho crezca, se desarrolle, vaya a la escuela y haga su vida, se case, tenga hijos. Usted quiere que el muchacho crezca, normal que estudie. Pero imagínense usted teniendo en la casa un muchacho de 20 años con bigota y con pañales. No, pues eso no es normal. Entonces no es tampoco normal que un creyente tenga tantos años y siga siendo la misma persona que fue cuando Cristo realmente vino a su vida. Entonces la palabra nos dice que tenemos que multiplicarnos a través del evangelismo, es decir, compartir la palabra con los que no conocen a Cristo y también discipularlos. Un mayor gozo que hay en la vida de creyentes es cuando alguien viene al conocimiento de Cristo ahí frente a ti. No hay mayor privilegio. No hay mayor privilegio cuando tú ves a una persona. Yo me acuerdo que hace muchos años, estaba todavía en el seminario, la primera vez que regresé a El Salvador, fui con mi mamá a una iglesia que era bien particular porque estaba en la entrada de un cementerio, ahí en nuestra ciudad, en el pueblo del Tránsito. Y me acuerdo que fui a esa iglesia, era pequeñita, pero a mí lo que me impresionó es que había muchas señoras ya de edad en la iglesia. Y cuando hablaba con el pastor había sido policía en su época. Y después de que se retiró de policía, Dios lo llamó al ministerio y él empezó esa iglesia en ese lugar. Y me llamó la atención que las personas que estaban en la iglesia, yo las conocía desde que era un niño de 3 años. Ellos me enseñaron a leer y escribir. Pero esa gente era, hermano, súper religiosa. Esa gente eran de las que el líder religioso en el pueblo era como Dios mismo prácticamente. Era superior a cualquier otra cosa. Lo que decía el sacerdote era pero lo máximo. El sacerdote decía, fírmame los documentos para tal cosa. Lo hacían sin discutir porque para ellos esa era la persona relevante ahí en el pueblo.
Y ver a esas personas ahora en esa iglesia chiquita, habiendo sido tocados por el Evangelio, era impresionante. Porque cuando tú ves al pastor, no era una persona elocuente para predicar, era una persona bien tranquila, pero Dios lo había usado para llegar a la vida de esas personas. No hay mayor privilegio que ver a alguien que llegue al conocimiento de Cristo. Pero también no hay cosa más impresionante cuando usted toma a esa persona desde cero y lo lleve en el camino a que conozca las cosas que Dios nos ha mandado a que vivamos. ¿Por qué el cristiano no vive como Cristo quiere? Porque no conocemos la palabra. Por eso tenemos que quitarnos del vocabulario nuestro como creyente eso de, yo pienso que eso no sirve, hermano. En la iglesia no hay democracia. En la iglesia es teocracia, es decir, Dios manda y nosotros obedecemos. Cuando usted ve el pacto que hace Dios con el pueblo, nunca Dios le dice al pueblo, bueno, ¿y ustedes qué piensan? No. Dios siempre dice, estas son las normas, y si te gusta, bueno, y si no, pues es tu problema. Cuando Dios da los 10 mandamientos, no le dice al pueblo, oye, ¿están de acuerdo con los 10 mandamientos? ¿O les gustaría que agregáramos uno o quitáramos otro? No. Dios dice, estas son las normas, y así es, así funciona. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Él dice, yo soy el Señor de la vida de ustedes a partir de ahora, y todo lo que hagan tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué debemos de crecer? Porque es un proceso normal, hermano. Un proceso normal en la vida del creyente. Dios espera que crezcamos. Dios espera que realmente nuestra vida vaya en un proceso natural. Vea lo que dice por Hebreos capítulo 5. Es un proceso natural en la vida del cristiano. Si usted a lo mejor se para en su vida y dice, bueno, yo voy a analizarme dónde estoy comparado con hace 5 años. Si no he crecido, si no estoy haciendo lo que Dios espera que haga en mi vida, hay un problema entonces, no estoy creciendo. Y recuérdese, como decía alguien, en la iglesia no existe el don de maceta, ni el don de adorno. Dios nos llamó a todos a ser siervos. Algo nos ha llamado el Señor a hacer. Y le digo una cosa, hermanos, bíblicamente cada ministerio, cada cosa que hacemos para Dios es importante. Tanto el que esté en la cocina, es igual a como al que predica, o al que canta, al que enseña, al que hace, el que recibe a la gente en la puerta. Todos los ministerios son necesarios e importantes. Entonces vea lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Lo que está hablando el apóstol en estos versículos anteriores es sobre la preeminencia de Cristo, lo importante del señorío de Cristo. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. O sea, que Jesús aprendió la obediencia a través de lo que hizo, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A mí me impresiona cuando escucho creyentes hablando de cosas que son tan insignificantes. He escuchado gente diciéndome, pastor, gente de 20 años en el cristianismo, pero pastor, ¿quién fue la mujer de Caín? ¿Y a quién le importa quién fue la mujer de Caín? ¿En qué va a afectar tu vida saber quién fue la mujer de Caín? Pero están tan metidos en ese tipo de cosas que son irrelevantes. Ya usted tendría, con los años que tiene, estar discipulando a alguien, formando a alguien, enseñándole lo que usted ha vivido, la experiencia que usted tiene como creyente. Pues ¿cuál es el problema? Y yo siempre he dicho, hermano, que la vida cristiana es como una cadena. A mí, por ejemplo, yo me convertí en la iglesia bautista allá en Cambridge, en Estados Unidos. Y el pastor en ese tiempo era el pastor Vergara, que era cubano. Y después de él fue el hermano Roberto Miranda, que era dominicano. Y ahí yo crecí, hermano. Pero a mí, cuando yo me convertí, era un nuevo creyente. Yo supe del inicio que Dios me había llamado a algo, pero no sabía qué era porque yo era ilegal en el país. Pero la hermana del pastor, Nancy, me tomó como su discípulo y me enseñó los primeros pasos en el cristianismo. Ella se tomó el tiempo. Me acuerdo que hace algún tiempo fuimos a Boston y visitamos la iglesia y ella me decía, no sabes qué
privilegio siento que ahora tú estás en el ministerio y saber que en ese tiempo, cuando yo te di las primeras lecciones del Evangelio, yo no sabía hasta dónde te ibas a llegar. Lo mismo sentimos nosotros. Cuando vemos gente que en el proceso de del servicio que hemos dado a Dios, hemos conocido, se han convertido y ahora son pastores. Y uno dice, Señor, gracias, porque ¿quién iba a pensar que fulano iba a ser pastor, hermano? Porque Dios te llama y te usa donde Él quiere. Y puede ser que usted no sea pastor ni sus discípulos, las personas que usted discipule sean pastores, pero usted está haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando alguien se convierte en la iglesia, que sería fantástico que alguien dijera, que hasta la gente se peleara en la iglesia diciendo, hermano, yo lo discipulo, yo lo hago. Pero cuando vemos nuevos creyentes, hay gente que mire, se esconde y dice, no, yo no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso el apóstol aquí en este pasaje, en Hebreos 5, dice en el versículo 12, hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. Dice, pero yo no sé, me da nervios, hermano, empiece con uno. Yo siempre molesto a mi esposa y le digo, oye, mi amor, ¿cuándo vas a predicar aquí al frente? Y me dice, no, a mí no me metas en eso. Porque ella disfruta el contacto de persona a persona. Eso es lo que ella disfruta. Ella tiene un grupo de estudio en México. Y se han ido convirtiendo. Han tomado como 5 discipulados y ahí van creciendo. Pero tenemos que discipular a alguien. Usted me dice, pero pastor, yo no sé a quién discipular. Bueno, empiece con su esposa. Y amor, vamos a sentarnos, vamos a estudiar la palabra. Dígale, Señor, dame sabiduría para enseñarle a mi esposa. O entre los dos, él habla y ella habla y comparte, aún con los hijos, hermano. Pero siempre la palabra nos dice que tenemos que ya crecer. Versículo 12, otra vez, hace tanto tiempo que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente sigue discutiendo en cuanto a la seguridad de salvación y la pérdida de salvación? Y hablábamos hace algún tiempo, tuvimos esta serie de temas, como de 8 temas sobre la salvación. Y decíamos que la Biblia es clara cuando dice que la salvación no se pierde. Porque la salvación no depende de lo que usted y yo hagamos, sino que de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la Biblia es clara que el creyente debe de demostrar con sus actos diarios que realmente es salvo. Porque usted y yo digamos que somos salvos, eso no cambia nada. Lo que cambia algo es que mi vida realmente refleja que el Espíritu Santo está haciendo una obra en mi vida. Pero ¿qué le sirve a usted decir que la salvación se pierde o no se pierde si nuestra vida realmente no refleja la relación que tenemos con Cristo? ¿Sabe cuánta gente he conocido que dicen que la salvación se pierde y viven en pecado? Y ve que lo que dicen que creen no afecta en nada a sus vidas. Nada sirve. ¿Cuánta gente dice que la salvación no se pierde y viven, hermano, en sinvergüenza? Yo conocí gente en una iglesia donde después del culto se iban a la discoteca, incluyendo a los ancianos de la iglesia. O sea que ellos daban ejemplo a los jóvenes. Pero la salvación no se pierde. No, hermano. La teología no sirve de nada si no afecta a mi vida. La palabra, si no afecta a mi vida, no sirve para nada. Si yo sigo siendo el mismo que fui cuando me convertí, entonces no ha habido un cambio, a lo mejor no hubo conversión. Porque ¿sabe que no hay conversión? Porque usted levante la mano. Hay conversión porque realmente usted tuvo un encuentro personal con Jesús. Y otra vez, hermano, la experiencia de conversión es bien personal. Hay personas que cuando se convierten lloran, porque sienten el gozo del lloro, realmente de gozo, porque sienten que Dios los ha perdonado por sus pecados. Yo cuando me convertí, mi experiencia fue diferente y no puedo decirle a la gente, no, si usted no pasa por mi experiencia, usted no puede decir que es salvo. Yo recuerdo realmente que en ese tiempo yo estaba en la primera iglesia bautista en Cambridge, y me acuerdo que el pastor esa vez predicó sobre Éxodo 12, sobre la Pascua. Me acuerdo cuando él hizo la invitación, yo había tenido mucha lucha con esa cuestión del evangelio, porque yo venía de un ambiente militar y creía que la mejor arma era el G3. Pero el pastor decía, no, la mejor arma en el mundo es la palabra de Dios porque transforma vidas. Me recuerdo cuando él hizo la invitación a aceptar a Cristo, yo realmente no le puedo decir qué pasó en ese momento, pero solamente en el cassette, porque en ese tiempo había en cassette, no había ni siquiera CD, no existía eso.
Él dice en el cassette: Manuel, hemos estado orando por ti. Pero cuando él dice eso, ya estoy al frente del altar entregando mi vida a Cristo. Pero yo no me acuerdo cómo llegué allí. Yo me acuerdo si alguien me trajo. Yo no me acuerdo si me fui por la izquierda, por la derecha, por el medio. No sé. Pero ese momento fue algo particular para mí. Y en ese momento yo sentí la convicción que Dios me había llamado al ministerio, aunque no sabía en qué momento iba a hacer eso. Pero la experiencia es personal. Yo no puedo decir: oye, tengo tantos años en el evangelio y sigo siendo la misma persona que, teniendo tremendos dones, no los estoy usando, hermano. Hay gente aquí que tiene tremendos dones para enseñanza y están sentados como si al final usted le hiciera algún daño a la iglesia, hermano. Al final el daño se lo hace usted. Cuando usted llegue allá delante del Señor, el Señor no le va a decir: oye, ¿por qué tú nunca enseñaste a la iglesia y te di el don de enseñanza? Usted le va a decir: bueno, lo que pasa es que a mí me caía mal el pastor. Esa no es excusa, hermano. Esa no es excusa. Recuérdese, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Usted tiene ventaja sobre mí, porque Dios le va a pedir cuentas a usted de sus cosas. Dice la palabra que Dios me va a pedir cuenta a mí de toda la iglesia. Es que si quiere cambiamos. Entonces se da cuenta, tenemos que crecer, hermano. Y ese crecimiento no importa en qué parte de la iglesia usted esté sirviendo. Los pastores tenemos que crecer en la humildad, en entender que no somos nosotros los que movemos la iglesia, sino que es Cristo. ¿Sabe cuántos pastores conocidos que Dios ha tenido que bajar del pedestal para ponerlos en el piso y decirle: él, el que manda aquí soy yo? Porque no entendemos realmente las cosas. Entonces tenemos que crecer, porque es un proceso natural. También tenemos que crecer, hermanos, para evitar caer en errores, hermano. Cuando uno ve esas predicaciones en YouTube o en Facebook, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, si usted no conoce palabra, le van a meter enseñanzas que no son bíblicas. Y a veces me sorprendo las cosas. Hay pastores que yo admiro, hermano. Y hay pastores que tienen, a lo mejor, líderes que tienen sus costumbres. Pero yo no puedo dejar mi costumbre imponerse a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, una cuestión bien sencilla: la oración. La oración claramente dice la palabra que tenemos que orar al Padre, no al Hijo ni al Espíritu. Búscame un versículo que diga que hay que orar al Espíritu. No, siempre es al Padre. En el nombre de Jesús. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora cualquier persona le va a decir: no, que si tú no oras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es la oración genuina. Bueno, vaya la Biblia, hermano. Y son tremendos siervos de Dios. Pero también los grandes hombres de Dios se equivocan. A veces escucho pastores muy reconocidos enseñando cosas que digo: pero ¿de dónde las sacaron? Claro, es su denominación que les enseña eso. ¿Se da cuenta? Porque simplemente es una enseñanza que se va transmitiendo una y otra vez, y nadie se toma el tiempo de ir a ver qué dice la Biblia. Vea lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vea cómo el apóstol Pedro lo menciona. Recuérdese, en este momento Pedro y los demás apóstoles todavía están vivos, pero ya en ese tiempo ya había crisis en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Desde el versículo 15, para que veamos el contexto. Vea lo que dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, hermanos, sabiéndolo de antemano, tengan cuidado, no sea que arrastrados por el error de los pecadores, caigan de vuestra firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué tenemos que conocer, hermano, la palabra y crecer espiritualmente? Porque en la iglesia, en general, se mueve enseñanzas que no son bíblicas. Si usted no conoce Biblia, cualquiera le puede engañar. ¿Sabe que una de las formas
en las cuales más llega la mala enseñanza a la iglesia es la música. En la música se dice cosas que suenan bonito, pero muchas veces son herejías. Como decía un corito de esos antiguos, no me importa la iglesia que vayas. No, a mí sí me importa. Porque hay gente que piensa que algunas sectas son hermanos en Cristo. Hay gente que piensa que los testigos de Jehová son nuestros hermanos en Cristo. Hay gente que piensa que los mormones son testigos de Jehová. No, hermano. Cuando usted se mete a ver lo que la palabra dice, se da cuenta que no es así. Ahora, toda persona que tiene a Cristo en su vida es mi hermano en Cristo. Puede ser que no estemos de acuerdo en todo. Digo, cuando estamos en la reunión de pastores, uno se da cuenta que hay pastores que creen cosas que yo no estoy de acuerdo. Pero respeto su opinión, pero para mí lo importante es si él tiene a Cristo en su vida, Dios le va a mostrar, hermano. Pero como iglesia, nuestra responsabilidad es qué dice la palabra. Y hay cosas que como iglesia practicamos que en otras iglesias no lo hacen, hermano. Y si ustedes los comparten, le van a decir que es satánico. ¿Pero qué? Es una cuestión que se ha ido transmitiendo de generación en generación en las iglesias. Y dice, así mi iglesia me enseñó y así es. Y me recuerdo hace muchos años en una iglesia hablábamos en un taller de doctrina. Y habían hermanos que me decían, pero pastores, que a mí mi pastor en mi país me enseñó así. Sí, pero mira lo que dice la Biblia. Sí, pero aunque lo diga ahí, pero mi pastor lo dijo. No, hermano, yo tengo que tener la curiosidad de ir a la palabra y ver claramente qué es lo que dice la Biblia. Porque hay mucha gente saliendo con errores. Por eso dice otra vez el versículo 17, amados hermanos, les estoy previniendo con tiempo, manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa. Y a veces son gente que uno lo ve, hermano. Si la otra vez, por ejemplo, veíamos este caso de esta cantante, a mí me gusta mucho cómo ella canta. Pero en un momento ella se salió, dicen allá en mi tierra del Huacal, se salió de su lugar porque ella dijo, cuando estaban orando por un hermano que estaba enfermo, ella dice, y no aceptamos, le dice al Señor en la oración, un no de parte tuya. Oye, ¿me piensa usted para decirle a Dios que no está de acuerdo usted con la respuesta de Él? No, hermano. Si el que mande es Él, no nosotros. Usted no tiene control de nada, hermano. A ver, cierra los ojos y diga, a partir de ahora que haya neblina. No, hermano, cuando usted abre los ojos va a haber sol igual, porque usted no tiene control de nada. Pero Dios sí. Entonces tenemos que entender nuestro lugar en la iglesia y reconocer que la única cabeza en la iglesia es Cristo, no nosotros. Pero ¿por qué tenemos actitudes infantiles? Porque no hemos crecido. Y las enseñanzas se nos van, hermano, metiendo de una manera sutil sin darnos cuenta. Por eso hay gente en la iglesia que idolatra a los líderes. He visto cosas que yo digo, pero que no ven lo que la Biblia dice. A veces mi esposa me regaña porque dice, pero no te enojes. ¿Qué ganas con enojarte? Pero me enoja, hermano, cuando veo cosas. Que hay gente que ve a sus pastores haciendo barbaridades. No les importa. Dice, no, pero es que es el pastor. Gente que ve pastores, oye, engañando a la esposa, y cuando hay la separación, la gente se va siguiendo porque es el pastor, el ungido de Dios. No, hermano, crezca. Eso es un hombre nada más. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, no importa quién lo diga. A la Biblia lo dice, está claro. Si la Biblia lo dice, yo lo acepto. Entonces es claro que tenemos que crecer para evitar caer en errores. También tenemos que crecer, porque el propósito de Dios en nuestra vida es que seamos maduros. Y hay un estándar. Si usted y yo nos medimos en la medida de Dios, tratemos de analizar dónde estamos. Vea lo que dice Romanos 8, por favor. Vea lo que dice Romanos 8. Yo sé que este versículo 28 es muy conocido, pero vea cómo el Señor nos saca de nuestra comodidad en cuestión de las cosas de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ahí está, mire, Dios quiere que todo lo que pase en mi vida me ayude a mí. No, lee el texto, hermano. Lee el texto, vea lo que dice la palabra, versículo 28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, todas las cosas que suceden en nuestra vida, Dios las usa para nuestro bienestar, para moldearnos. ¿Por qué? Porque el versículo 29 dice,
Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Cuál es el estándar de Dios para nosotros en ese crecimiento? Llegar a ser como Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿dónde estamos nosotros? Mira a Jesús del 1 al 10. El 10 ya estamos como Jesús. ¿En qué parte de la escala estamos nosotros? Pero eso es lo que Dios quiere. Mateo 5, ser perfectos como vuestros padres que estén en los cielos, es perfectos. Ese es el estándar. Ahora, ¿por qué no crecemos en ese estándar? Porque no estamos creciendo espiritualmente. Si usted se conforma solamente con el domingo a escuchar lo que se le dice acá, hermano, no está creciendo lo suficiente. Si usted no te aparece aquí los viernes, hermano, los viernes hay un estudio tremendo. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Venga y haga preguntas, cuestione al hermano que está enseñando. Hay que crecer. Si seguimos haciendo lo mismo, si no tenemos nuestro tiempo devocional diario, leer la palabra, hermano. Si usted a lo mejor dice, pero hermano, a mí me cuesta entender, hermano, allá atrás hay unos libritos que es un devocional del pan diario para 3 meses. Ahí lo va guiando para que usted lea el texto bíblico y la porción, y ahí le da la explicación, una aplicación práctica del texto. O sea, sí se puede, hermano. Sí se puede. Sí se puede. Entonces sí necesitamos crecer y entender que Dios quiere que yo sea a la altura de Jesús. Versículo 30. Y después de haberlos elegido, dice, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Sabe dónde Dios me ve en este momento? Ya en este momento, en los lugares celestiales con Cristo, allá en el cielo ya. Me ve como un producto terminado. Pero depende de mí cómo va a ser ese viaje, si va a ser fácil o va a ser difícil. Porque recuerden, hermano, a Dios nadie le gana. Dios te va a hacer crecer por la buena o por la mala. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Que Dios me va a hacer que sea como Jesucristo, a la buena o a la mala. Yo soy libre de tomar las decisiones que yo quiera, pero cada decisión que yo tomo tiene consecuencias y tiene bendiciones. Pero son mis decisiones y Dios espera que yo siempre vaya con Él y le pida qué es lo que Él realmente quiere que haga en mi vida, en cada aspecto de lo que estoy haciendo. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Sabe que en la iglesia en general existe el concepto de que la responsabilidad de hacer todas las cosas en la iglesia es del pastor? Pero cuando usted lee Efesios 4 se da cuenta que no. Ahí decía, los pastores paremos pastores, pero las ovejas paren ovejas. Entonces vea lo que dice Efesios 4, cómo Dios nos usa a los líderes, a los responsables, a mí no me gusta la palabra líder, a los responsables de la iglesia para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra. Vea lo que dice Efesios 4, versículo 11. Ahora bien, Cristo dio a los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica el cuerpo de Cristo? La iglesia, todos, hermanos. Si la iglesia no crece, es nuestra responsabilidad. Si la iglesia no avanza, es nuestra responsabilidad. Es decir, usted tiene que dejarse ayudar para desarrollar los dones que usted tiene. Hay gente que tiene dones acá, hermano, que nosotros no tenemos, que yo no tengo. Hay gente aquí que es excelente enseñando, pero ¿sabe qué? Están sentados sin querer hacerlo. Hay gente que es tremenda para servir, hermano, que tiene el don de misericordia. Cuando ve una necesidad, mire, el corazón se les mueve para que servir a las personas, pero están esperando que alguien les diga, oye, ¿no te gustaría servir? No, hermano, vaya usted, diga, hermano, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Además, si usted ve una necesidad en la iglesia, por favor, le voy a pedir este favor encarecidamente. No diga, wow, mira lo que está pasando en la iglesia, y nadie lo hace. Bueno, ¿y que no es usted parte de la iglesia? Pues deje ponerle este ejemplo. Imagínese que esa ventana que está ahí abierta,
Imagínense que esa ventana, el responsable de esa ventana en la iglesia es el hermano Carlos. Entonces entra cualquiera de los que estamos aquí y vemos la ventana abierta y está entrando el frío. Y usted se para y dice, wow, mira, la ventana está abierta. A saber quién será el responsable de que esa ventana se cierre cuando está frío. Y alguien más se le acerca y dice, el hermano Carlos. Él es el responsable de cerrar esa puerta. Y dice, wow, qué irresponsable. Mira cuánto desorden hay. Entonces te empieza a decir a los demás, ¿se dieron cuenta? ¿Qué irresponsable, hermano Carlos, no cierra la ventana? Hermano, ciérrala usted. Pero ojo, antes de cerrarla, vaya con la persona, vaya con el hermano Carlos y diga, hermano Carlos, mire, la ventana está abierta, necesita ayuda para cerrarla. A lo mejor el hermano le va a decir, mire hermano, es que no es que hay un desorden, no es que la ventana está así porque realmente a alguien se le olvidó o a mí se me olvidó cerrarla, no. Es que hay que dejarla abierta para que entre el aire y circule el aire fresco porque está muy caliente. Eso que usted veía como un error es una necesidad. O sea, él no lo hizo no porque no quiera, no, es porque es lo que le ha mandado a hacer, mantener la ventana abierta para que el aire circule. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces los problemas que usted y yo vemos en la iglesia no son problemas. A lo mejor usted, el problema que ve es una necesidad que está ahí para que usted, el Señor le está diciendo a usted, oye, muévete, hazlo tú. Y si el hermano Carlos a lo mejor se le olvidó y no cerró la ventana y se fue a su casa, hermano, no empieza a decirle, hermano Carlos, lo llama por teléfono, hermano Carlos, oye, si le olvidó cerrar la ventana, véngase a su casa y venga a cerrarla porque es su responsabilidad. No, hermano. ¿Qué le cuesta a usted decirle, hermano Carlos, fíjese que la ventana se quedó abierta? ¿Puedo cerrarla? A lo mejor el hermano Carlos le va a decir, hermano, pero es que hay que dejarla abierta todo el tiempo para que siga circulando el aire. Bueno. Pero a lo mejor el hermano Carlos va a decir, ¿sabes qué? Tuve que salir urgentemente porque había una necesidad en mi casa. ¿Podía cerrarla? Usted va y la cierra. Pero antes de criticar, pregunte. Pero el problema es que tenemos actitudes infantiles porque no hemos crecido. Y eso lo aplicamos en todo. Hay gente que dice, no, yo no diezmo porque a saber en qué usan la plata. ¿Y quién ha dicho que la plata, el diezmo es suyo? No, hermano, es del Señor. Y la iglesia va a salir funcionando de usted o no es de, hermano. Hay gente que ha dicho así, no, si yo me voy de la iglesia se va a caer la economía. No, hermano, aquí seguimos vivos. Mira, hasta comida vamos a tener ahora. No, hermano, eso no funciona. Si la iglesia no depende de usted. Por eso siempre he dicho, en algún momento Dios nos va a sacar de esta iglesia y nos va a llevar a otro lado. Y la iglesia tiene que entender que la iglesia no se cae porque el pastor se vaya, porque va a venir otro que va a venir a cumplir la función a la cual Dios le ha llamado. Entonces Dios le ha dado dones a los pastores, a los evangelistas, a todo este liderazgo, a estos siervos para hacer la obra. Mira lo que dice el versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad, Efesios 4:12, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo yo empecé mi carrera, mi proceso para llegar a ser pastor? Un hermano en la iglesia, era Wilfredo Villalobos, él era maestro de escuela dominical de los jóvenes. Y me dijo, oye, ¿te gustaría ayudarme a dar la clase? Y yo estaba nervioso porque nunca había enseñado. Me dijo, te doy 5 minutos. 5 minutos de clase. A mí se me hicieron eternos esos 5 minutos, hermano. Porque pasa cuando uno da enseñanza, que uno prepara media hora y se le va rapidito en 1 minuto todo. Como que uno dice todo rápido. Y así 5 minutos, después me dio 10, luego 15, luego media hora, y después me dijo, ¿sabes qué? Te quedas tú como maestro y me voy yo. Pero fue un proceso. Pero antes de eso, yo tenía el ministerio de hacer limpieza en la iglesia. Yo hacía la limpieza, yo barría. El pastor de una vez llegué así muy emocionado de decirle, pastor, mire, yo quiero servir en la iglesia. Fantástico, tengo el ministerio especial para usted. Si cuál es, vaya a aquella esquina y hay algo, ahí está tu instrumento de trabajo. Y llegué a la esquina y había una escoba. Me dijo, pues empieza a barrer el templo porque nadie ha venido a barrerlo. Porque cada cosa que hago es importante, ¿no? Pues es crecer. Usted no puede llegar a este país y a las 2 semanas ya quiere tener casa, carro nuevo y un trabajo de 40 horas. No, hermano. Aquí hay un proceso.
Hay un proceso. Y en la vida cristiana hay que esforzarse en ese proceso. Dice el versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos, o sea, aquí nadie queda afuera, hermano, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, hermano, Dios no va a dejar a ninguno de nosotros en paz. Si usted no quiere por la buena, Dios lo va a hacer por la mala. Si no aprendemos leyendo la palabra y estudiándola, bueno, Dios te va a mandar circunstancias que te muevan a aprender lo mismo. En mi tierra tienen un dicho que dice: el vivo a señas y el tonto a palos. Cuando Dios nos habla hay que obedecer, hermano. Hay que obedecer. Entonces dice aquí claramente, los pastores estamos puestos ahí para capacitar a la iglesia. Versículo 14, entonces ya no seamos inmaduros como los niños. Si no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza de herejías. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Qué tremendo, hermano. Tenemos que crecer. Y recuérdese, quiero aclararle esto, la madurez cristiana no tiene nada que ver con la edad que usted tenga. Porque la Biblia dice que es mejor joven sabio que viejo necio. Déjale, hermano, ahí dice. Entonces no se trata de edad. Te va a decir, no, yo soy ya maduro porque tengo tantos años. No, hermano. La edad no te hace maduro. A veces la edad nos hace más cabezadura porque como yo ya tengo tanta edad, ¿qué me van a enseñar a estos jóvenes? No, hermano. No. Y uno lo ve en todo nivel, hermano. Yo me reúno a veces con pastores y uno ve hasta, alguien diría, una arrogancia santa. Porque dice, ¿qué me va a enseñar este? Yo me acuerdo de una reunión que teníamos allá en Ontario, de parte de la convención, estábamos varios, en una reunión de pastores en la asamblea, y estaban discutiendo un tema doctrinal. Y entonces cuando yo de metiche fui a ver de qué estaban hablando, y me interesó el tema, no me recuerdo ni siquiera era el tema, pero me acuerdo que llegué, y cuando estaban ellos discutiendo ahí el tema, yo le levanto la mano y digo algo, en mi inglés todo mocho, pero lo dije. Y la primera pregunta de ellos no fue, oye, ¿dónde está eso en la Biblia? Sino, ¿y qué título tienes tú? Wow, este tipo no le interesa que si está o no está en la Biblia lo que estoy diciendo, no. ¿Qué título tienes tú? Porque para ellos son los títulos, hermano, no la palabra. ¿Se da cuenta? Porque muchos de ellos ven simplemente el diploma te hace pastor. No, hermano, ningún seminario hace pastores. El pastorado es un llamado, el servicio que usted hace es un llamado. Déjese moldear, hermano, déjese instruir. Hay gente aquí que le puede enseñar cosas para hacer mejor su ministerio. Pero todos tenemos algo que hacer y el propósito de Dios en todo ese proceso es que lleguemos a ser a la altura de Cristo. Imagínense qué alto es el nivel que Dios ha puesto. Altísimo, hermano, llegar a ser como Cristo. Está duro. Muy difícil. Ahora, yo siempre tengo este pensamiento. Si Dios nos pone un nivel y dice que tenemos que llegar ahí, es porque se puede. Dios no va a pedir nada que no podamos hacer, hermano. ¿Se da cuenta? No nos va a pedir algo que no podamos hacer. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las características de una persona que ya cree en Cristo? Que ya es una persona que está en ese proceso de crecimiento. Bueno, esa precisamente. Una persona que está en el proceso de crecimiento, una primera característica que tiene es que ya conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Yo sé, yo estaré pensando, pero hermano, aquí todos somos cristianos. ¿De verdad? ¿De verdad? La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, que una persona que conoce, que va en ese proceso de crecimiento como creyente, es una persona que ya nació de nuevo. Es decir, es una nueva criatura, según dice 2 Corintios 5. Una nueva criatura. O sea, las cosas viejas pasaron,
todas son hechas nuevas. Si yo sigo mi vida viviendo como vivía antes, no he nacido de nuevo. Puede ser que su nombre esté escrito en el libro de la iglesia, de la membresía de la iglesia, pero lo importante no es eso, hermano. Lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que cuando Cristo venga por la iglesia, yo me vaya con Él. Pero cuando Cristo venga, Él no viene a buscar denominaciones, y viene a buscar gente que fue cambiada por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan capítulo 3 otra vez. Había un hombre, versículo 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Sería como, para que entendamos quién era Nicodemo, era como un pastor, pues. Un pastor de mucha experiencia, un pastor de muchos años ya en el ministerio, un sacerdote, alguien que tenía títulos académicos y teológicos. Dice, una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A Jesús no le interesan las adulaciones, hermano. Jesús le da directo, sin pelos en la lengua, tienes que nacer de nuevo. Sí, pero ya es un pastor, un religioso, sí, pero eso no significa nada. Usted puede ser anciano, diácono, líder de alabanza. ¿Sabe que a una iglesia me invitaron a predicar? Y el siguiente día había un evento, iba a llegar un hermano de El Salvador. La iglesia lo reconocía como profeta. Y yo siempre he sido como muy quisquilloso con eso, porque hay gente que se engaña en ese tipo de cosas. Pero fue impresionante que este hermano predicó ese día, y la predicación estuvo excelente. No me recuerdo realmente de qué predicó, pero sí me acuerdo lo que pasó ese día. Me acuerdo que la esposa, la mamá la suegra del pastor, se acerca con nosotros y nos dice, oiga pastor, el profeta tiene una palabra para usted. Y yo, pues, muy incrédulo, dije, bueno, está bien, voy a pasar por educación. Y pasé al frente. Estábamos orando ahí con mi esposa, esperando que él empezara, porque él empezó a ministrar a la iglesia y dijo, yo tengo una palabra para algunas personas en específico. Entonces dice, tú, así, al que había estado dirigiendo la alabanza, dice, tú y tu esposa vengan acá al frente, tengo una palabra de Dios para ustedes. Entonces cuando se acercan ellos, él los abraza, como un papá, los abrazó, puso cabeza en medio de las dos cabezas de ellos. Eran una pareja joven. Y les dice, así les dice el Señor, ustedes son unos sinvergüenzas. Yo avisé para atrás, hermano, esto no es conmigo. Ustedes son unos sinvergüenzas, le dice. Tú, le dice, él estás en adulterio y ella lo sabe. ¿Cómo se les ocurre subirse al altar? Dije, wow. El Señor dice, hoy tienen que aclarar eso. Y pedir perdón y sentarse. Así, sin tanta cosa, no fue ni gritó ni nada a ellos. La iglesia nunca se dio cuenta de lo que había pasado. Ni siquiera el pastor de la iglesia supo lo que estaba pasando. Y después cuando los deja a ellos, viene con nosotros. Nosotros estamos en un proceso en ese tiempo y me acuerdo que el hermano vino y se arrodilló delante de nosotros. A mí me impresionó eso porque me dice, Dios te quiere decir que Él te va a llevar a un lugar particular, un lugar especial, un lugar donde realmente solo el Señor sabe en qué te va a usar. Perdón, hermano, que esta cosa sonó. Solamente Dios sabe en qué te va a usar en ese lugar. Y luego se paró y los abrazó igual que la otra pareja. Dice, Dios dice, tranquilos, yo estoy a cargo de todo. Yo te voy a usar de una manera que tú no sabes, pero te voy a sacar de este lugar. Pero antes de eso te voy a poner en alto. Y nos estábamos llorando, hermano. Estábamos llorando porque el hermano ni nos conocía. Y al tiempo Dios fue poniendo todas las cosas. Y nosotros soñábamos, Señor, ¿dónde vas a llevarnos a ministrar? Llegamos a Montreal y llegamos a la iglesia Luz y Verdad. Estuvimos un año en esa iglesia ministrando como pastores. Y al año estábamos acá. Y Dios ha sido bueno porque ha sido una escuela, la iglesia Getsemaní. Entonces Dios es bueno, hermano. Esas cosas que nosotros vemos como negativos, pero cuando nosotros salir de Nueva York hacia Montreal, no queríamos. Pero ahora ni loco volveríamos allá. ¿Sabe por qué? Porque no hay mejor cosa que estar haciendo lo que Dios te manda hacer.
Entonces, en ese crecimiento, Dios muchas veces va a poner situaciones difíciles, porque a veces la única manera de crecer, porque somos, como dice acá, como niños. Como niños. Los niños solo dicen, no hagas eso, y es lo primero que hace. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza de ser humano, de querer hacer lo contrario de lo que nos dicen. Entonces, Dios siempre va a mover las cosas de tal forma que su nombre sea glorificado. Entonces, pero para eso tiene que haber un crecimiento, un nuevo nacimiento en la persona. Tiene que haber pasado por la experiencia de salvación. Juan 1:12 dice, vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que a su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso, hermano, cuando una persona ya pasó por experiencia de conversión, esa persona llega a llegar al punto de entender que es una persona escogida por Dios. ¿Para qué? No sé, hermano. Porque cada persona ha sido escogida para algo especial. Y en ese caso la palabra es clara de que Dios decide en qué lugar te va a poner en la iglesia. No todos somos pastores, hermano. Pero ¿sabe cuál es mi anhelo, mi oración delante de Dios? Que Dios levante pastores de esta iglesia. Que podemos darle la oportunidad a aquellos que dicen, hermano, yo creo que Dios me está llamando a ministerio, hermano, formarlo. Vamos a empezar dentro de poco el seminario Senbec en español. Que usted pueda formarse. Pero nuestro anhelo es ver a la iglesia creciendo, hombres y mujeres, hermano, porque Dios es claro. En Cristo no hay ni hombre ni mujer. Todos hemos sido lavados con la misma sangre de Jesús. Y Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiera. Yo me recuerdo hace muchos años en una iglesia a la que fuimos varios pastores porque era un evento especial. Era una hermana tenía como un poco más de 80 años. Y a mí me impresionó cuando estábamos todos los pastores y entró ella en el centro de como 3 pastores a un lado y 3 pastores al otro lado. Le iban haciendo como una escolta. Y cuando la hermana entró, yo no sabía quién era, pero empezaron a aplaudirle. Y yo decía, wow, mi hermana ya de más de 80 años. Y los que estaban a la par de ella, yo pensaba que eran jóvenes de la iglesia. Y me dice el pastor que estaba a la par mía, me dice, no, esos 6 que van a la par de ella son pastores, que ella formó. Y wow. ¿Por qué? Porque el esposo de ella murió cuando ella tenía como 60 años. El esposo murió y no hubo nadie que se hiciera cargo de la iglesia y ella empezó a pastorear la iglesia como mujer sin tener experiencia en nada. Y Dios dice, ella tomó la decisión de formar a los jóvenes de la iglesia. Formó 6 pastores. Dice, ahora uno de ellos es el pastor de la iglesia, pero él siempre recurre a ella para cualquier cosa que pase en la iglesia. Y los demás, los otros 5, son pastores de 5 iglesias que ya abrieron. Pero es ella la que Dios usó para hacer todo eso. Entonces Dios usa a quien quiere, hermano. Quien Él quiera. Entonces Dios quiere que entendamos, hermano, que hay un proceso, ¿verdad? Que hemos sido llamados realmente por Dios. No porque nosotros querramos, no porque nosotros tengamos la habilidad. Cuando un pastor es llamado al ministerio, una de las características que debe haber siempre en él es esa lucha. Como Moisés, Señor, yo no puedo. Pero cuando tú dices, yo puedo hacer todas las cosas, ya estás mal. Porque Dios es especialista en bajarte del pedestal y humillarte. A mí me ha pasado, hermano. Y me he parado aquí a predicar y decía, este tema está bueno, y se me olvida, hermano. Pero usted piensa que estoy haciendo una pausa. No, hermano, me quedé en blanco. Y Dios me recuerda, oye, no eres tú el que está haciendo la cosa, soy yo. No eres tú, soy yo. Y el Señor es claro. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vea cómo el Señor quiere que entendamos que todo este llamado que Dios nos ha hecho es simplemente por la gracia, por la misericordia de Él. No porque lo merezcamos, sino porque Él en su misericordia decidió llamarnos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Oye, hermano, Dios pensó en ti antes de que hicieras algo bueno o algo malo.
Si es por gracia. El ministerio que tú haces no es que tú te lo mereces, que Dios decidió llamarte a ese ministerio, lo que sea, hermano. Si te va a tocar hacer limpieza o hacer lo que sea, hermano, hazlo con gozo, porque eso glorifica a Dios. Puede ser que lo que hace alguien aquí tocando un instrumento, alguien no sea agradable a Dios porque lo está haciendo en su carne. Pero aquel que hizo la limpieza lo hizo con gozo, disfrutando, sintiendo que es un privilegio hacer eso. Entonces Dios quiere que entendamos eso. Versículo 5, perdón. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No es que tú quisieras, hermano, es que Dios quiso. Yo le aseguro que si nosotros hubiéramos tenido, o la iglesia hubiera tenido que decidir quiénes eran los apóstoles, yo le aseguro que Pedro no hubiera estado ahí. Imagínense Judas, hermano. Imagínense Juan y Santiago, que eran gente pleitista. Imagínense ancianos de una iglesia diciéndole al pastor, hermano, mandemos a matar a aquel porque no se somete a nosotros. No, hermano, así eran ellos. Imagínense Pedro sacando la espada en una reunión de ancianos. Y Dios los escogió, hermano. Ahora, si Dios escogió a ellos, yo siempre digo, a lo mejor le suena ofensivo a usted, pero si Dios usó una burra, me puede usar a mí. Porque allá cuando Balac iba en la burra lo topó a la pared, porque la burra tenía más visión espiritual que el profeta. Imagínense, profeta enojado y empieza a pegarle. Yo me hubiera desmayado si la mula me hubiera hablado, hermano. Pero la mula dice, ¿por qué me pegas? Yo digo, ¿cómo Balac no se le ocurrió decir, oye, como esto que esta mula está hablando? No, él empieza, miren lo insensato del ser humano, empieza a discutir con la mula. Porque tú dices, me estás atropellando. Y la mula dice, sí, pero yo te he sido fiel tanto tiempo. Y entonces Dios le abre los ojos al profeta y ve al ángel que está con la espada para matarlo. Y se da cuenta que si no ha sido por la mula, lo hubiera matado el ángel. Así es que si Dios en su misericordia decide usar a esta mula para hablarle a su vida, vale la pena. Pero tenemos que crecer, hermano. Tenemos que crecer. Dejemos las niñerías. Decía el apóstol, antes actuaba como un niño porque era niño, pero ahora ya dejé las cosas de niño. Hermano, en ninguna parte usted va a encontrar una iglesia perfecta, que hace todas las cosas como usted quiere. No hay, hermano, no existe eso. Pues Dios lo puso a usted acá. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que haga en tu obra? No me pregunte a mí, hermano, váyale con el Señor y dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se va a sorprender las cosas que Dios le va a mostrar. Yo he visto gente tímida, y recuerdo ahorita una hermana que me decía, pastor, yo no sirvo para hablar en público. Y la convencimos al final de ser la maestra de los jóvenes. Y es un ministerio tan impresionante que para los jóvenes, ella era como la mamá. Cuando el muchacho se portaba mal en la semana, las mamás le hablaban a la maestra y le decían, mire, fulano se portó mal, no lo dejaba entrar a la clase de jóvenes. Y eso era el peor castigo que podían recibir los jóvenes, porque ellos querían estar adentro en la clase. Entonces, donde Dios te use, hay que hacer las cosas bien, porque lo estamos haciendo para honra y gloria del Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Mira a tu pueblo que estamos reunidos en este día acá, Señor. Todos y cada uno. Todos y cada uno, Señor, es especial para ti. Para examinarnos, tenemos que entender dónde estamos en ese proceso de crecimiento. Tenemos que reconocer dónde estamos, Señor. No podemos, después de años de estar en el Evangelio, seguir siendo los mismos. Seguir enojándonos porque las cosas no se hacen como nosotros las hacemos, o nos gustaría que se hicieran. Perdónanos por las veces en las que hemos tenido actitudes, Señor, infantiles. Y te hemos dado la espalda cuando tú nos estás llamando a hacer algo, Señor. Perdónanos.
por esa inmadurez que hemos demostrado en nuestra vida espiritual. Perdónanos porque, Señor, nos ha costado reconocer que a final de cuentas, Padre, tú puedes llamar a quien tú quieras para servirle. Tú puedes llamar a quien quieras para servirte, Señor, pero Padre, en tu misericordia, en tu soberanía, tú decidiste llamarnos a nosotros. No lo merecíamos, pero tú decidiste poner tus ojos, Señor, en cada uno de los que estamos en este lugar, cada joven, cada hombre, cada mujer, Señor, cada niño. Sido amado por algo especial de parte tuya, Señor. Y Padre, muchas veces la única manera de descubrir cuál es mi don, cuál es lo que Dios tú me has llamado a hacer, es haciendo algo, Señor. Porque tú me vas a confirmar en algún momento, Espíritu Santo, tú me vas a confirmar qué es lo que tú quieres que haga. Ayúdame a ser humilde, Señor, a reconocer que no se trata de mí, sino de ti. Que no se trata de agradar a alguien en este mundo, sino que agradarte a ti, Señor. Ayúdame a entender que no hay mayor privilegio que llamarse siervo tuyo, Señor. Padre, nos impresiona como los apóstoles, cada vez que escribieron una carta, antes que su ministerio, era su posición en Cristo. Siempre decían: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero es mi relación contigo, luego lo demás. Y Padre, gracias porque cada uno de los que estamos aquí, yo sé que tu Espíritu Santo nos está tocando en este momento. Gracias porque tú nos tocas, Señor, a cada uno. Porque todos estamos en la misma lucha. Todos, Señor, luchamos con esta situación de querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero Padre, en el nombre de Jesús, mira cada mujer, mira qué potencial, Señor, el que hay, Señor, en estas mujeres. Mira el potencial en estos hombres, Señor. Mira el potencial en estos jóvenes. Señor, gracias, porque sin importar la edad, Señor, tú me puedes seguir usando. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Ayúdame a crecer en esa relación íntima contigo. Ayúdame a apartar tiempo todos los días para tener mi devocional contigo, para leer tu palabra, para conocerte de una manera más personal. Ayúdame, Señor, a no dejar que el tiempo determine si crezco o no. Ayúdame a tomar decisiones. Ayúdame a seguir, Señor, en ese proceso de crecimiento. Gracias porque tú no me dejas solo, porque tu palabra dice que la obra que tú has comenzado en mí la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias porque no te has cansado de obrar en mí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi vida en gratitud. Gracias, Señor. Y adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te entrego hoy, Señor. Amándote. Gracias, Señor. En verdad y confiando. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Hoy se humilla a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te entrego, Señor, mi corazón, Mi vida en gratitud, Señor. mi vida en gratitud Y adoración, amándote en verdad, Señor. amándote en verdad y confiado en ti. Todo mi ser, Señor. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno, Señor. Porque eres digno de alabar. Digno de alabar. Eres digno. Eres Digno de adorar. digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor. Mi Rey consolador. Mi Rey consolador. Eres mi Padre. Dios de amor. Dios de amor. Sí, Señor. Por
Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Gracias, Señor. Tu gloria y tu poder Gracias, Señor. Llena nuestra vida, llenan Señor. mi vida de tu ser. Hermano, este es un tiempo entre tú y Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida. Lléname, Señor. Háblame claramente, Señor, qué es lo que tú quieres que haga. Perdón, desde mi corazón te canto. Gracias, Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Cantamos con todo nuestro ser. Maravilloso Dios, Tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, gracias porque nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, te damos gracias por lo que tú harás en nosotros, Señor, por aquel proceso que tú has iniciado en nuestra vida y lo seguirás haciendo hasta el fin, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres, Señor, y que en ese proceso nos sometamos siempre a ti, Señor. Padre, nuestra fe está puesta en ti, solamente en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. 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 Señor, Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomado Gracias, en Señor. tus brazos y me has dado salvación. de tu amor has derramado en mi corazón. No sabe agradecerte, Señor. No Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Por tu sangre tengo
Escucha, Señor, el clamor de cada uno, diciéndote, Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieras. Muéstrale en qué lugar, Señor, quieres que cada uno de ellos sirva, Señor. Ayúdanos, danos, Señor, esa pasión, ese deseo de crecer, Señor, esa relación contigo. Que busquemos tiempo para conocerte, Señor. Cuando empecemos esa experiencia de conocerte, no vamos a querer parar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por tocar cada vida, Señor. Nosotros lo vemos superficialmente, pero tú estás viendo cada corazón, Señor. Estás tocando cada vida, Padre. Y tú vas a hacer las cosas como tú quieras, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé tú en mí, Señor. Sé tú en mí, Señor. Si tu condición para poder servirte es negarme yo, Señor, sé tú en mí, sé tú en mí, Señor, sé tú en mí, sé tú en mí, Señor. Si tu condición servirte es negarme yo, para que seas tú, Señor. Sé tú en mí, dígalo fuerte, sé tú en mí, Señor, díselo a él, sé tú en mí, sé tú en mí. Condición para poder servirte, si tu condición para poder servirte es negarme yo, para que seas tú, Señor, sé tú en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor. Porque cada uno, Señor, aún los niños, Señor, son usados por ti para tu honor y tu gloria. Mi Dios, gracias. Ayúdanos a seguir en ese proceso de crecimiento, Señor, y que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado, Señor. Y que al final, Señor, podamos decirte que, Señor, fue un privilegio el hacer la obra para la cual tú nos has llamado, Señor. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amado, denle un aplauso.